Para nosotros la Asociación La Tregua es un placer poder contar hoy con un activista como lo es Hochi, quien puntualmente, como ella misma suele referirlo, puntualmente vende su fuerza de trabajo en una universidad. En ese sentido, por eso para presentarla, aunque no lo conversamos previamente, he preferido partir de decir que es una activista del feminismo descolonial, una de las grandes, importantes referencias, tanto prácticas como teóricas en el feminismo descolonial en Ayala. Y bueno, hoy vamos a estar conversando con ella en torno a la relación entre migración, arte y de colonialidad, ¿no? Y comenzamos, Ochi, poco planteando que la migración no es un hecho neutral, no es simplemente la movilidad abstracta de personas a través de los territorios, sino que esta deviene de configuraciones históricas particulares que están atravesadas por relaciones de poder. Y por eso creemos que es importante iniciar esta conversa contigo a partir de allí, para, para mostrar lo que el plano formal que define a algunos cuerpos más que a otros como migrantes, lo que ese plano formal oculta, ¿no? La intención entonces es comenzar a descubrir aquello descubrir en el sentido que ya Dussel lo planteaba cuando hablaba del encubrimiento del otro por allá en los 90, ¿no? La diferencia entre el migrante y el desplazado por procesos de desposesión, por ejemplo. Eso es lo que nos gustaría como comenzar primero a escuchar tus reflexiones en torno a qué significa la migración, en un sentido histórico dentro de este sistema colonial eh, en el que habitamos hoy día y desde hace 500 años. Bueno, primero agradecerles la invitación a la Asociación La Tregua. Yo a José lo vengo siguiendo de hace un tiempito, aunque no nos conocemos mucho personalmente, pero sí, yo creo que nos articulamos bastante en términos del pensamiento. Y bueno, un saludo a todas las personas que están ahora conectadas, esperando que estén bien de salud, que vamos a ver hasta dónde llega esta cosa, que no nos veamos solamente a través de estas pantallas. Y bueno, agradezco también el hecho de que me hayan invitado a este tema porque pues soy una migrante también. A propósito de lo que tú decías, yo creo que también la geopolítica marca distintas migraciones, ¿no? Yo no migré a Europa ni a Estados Unidos, que en general son geopolíticamente aquellos lugares donde la gente va, porque efectivamente, como dice Dussel, hay una lógica de utopía, ¿no? que se concentra en lo que la gente quiere, que se ha ido construyendo a través de los 500 años. Yo he migrado a América Latina, desde el Caribe, ¿no? Entonces yo creo que también eso da como otra situación, otra condición, digamos que no es lo mismo migrar hacia Europa, hacia Estados Unidos que América Latina. Y efectivamente yo creo que la migración es un hecho político por eso, y es un hecho político porque está marcado por la configuración de los estados nacionales, ¿no? Esa cosa tan pesada que tenemos encima de cómo se construyen los estados nacionales, quién tiene derecho a estar en un suelo, en un espacio, que no tiene derecho a estar en un espacio. Por eso esa consigna que anda por ahí, ningún migrante es ilegal, yo creo que es muy importante colocarla, porque la legalidad se da en función de las lógicas represivas incluso de los estados nacionales, ¿no? O sea, es quienes delimitan quién puede estar en un lugar y quién no. Y en ese sentido, yo creo que el hecho político, a través de estas historias, digamos, coloniales, se visibilizan fundamentalmente cuando la migración es una opción para la gente y cuando es una obligación para otros y otras, ¿no? Digamos, hay migraciones que están basadas fundamentalmente en necesidades materiales que la gente tiene,
o por cuestiones de guerra, o por cuestiones de situaciones de inseguridad. Y hay otras migraciones que se dan porque la gente tiene la posibilidad de emigrar, ¿no? Tienen la posibilidad económica, tienen la posibilidad de relaciones, tienen la posibilidad institucional incluso de emigrar. Entonces, lo primero es que cuando analizamos la migración como un hecho político, pues necesariamente tendríamos que pensar, como tú decías, cuáles son esos cuerpos que están atravesados por este tipo de relaciones, que ahí la nacionalidad, la raza, el sexo, el género, la clase, digamos, son fundamentales para entender, digamos, la construcción de la migración. La migración no es un hecho abstracto, es un hecho que está situado en aquellas personas que lo hacen, las razones por las cuales lo hacen y la manera en que esos países donde van, pues les reciben. Y ya sabemos lo que pasa. Fundamentalmente en Europa, ya ustedes que están viviendo de aquel lado, pues me imagino que lo sienten todos los días, ¿no? Sobre esta lógica de otredad constante que se siente fundamentalmente en los países europeos y también en Estados Unidos, ¿no? Y vemos además cómo esto se articula con políticas represivas, ¿no? En estos momentos yo creo que esta lógica del racismo estructural, la ultraderecha, la derecha, o sea, cómo está cada vez más, digamos, tomando espacio en las cuestiones políticas, sumado a las iglesias también, pues también se genera una ola, digamos, de un nacionalismo bastante fascista, ¿no? Y si no, veamos también las políticas que Donald Trump ahora está definiendo, supuestamente por la pandemia, pero que sabíamos que antes de la pandemia ya tenía una política en contra de los migrantes, sobre todo los migrantes latinos, ¿no? En este caso. Entonces, yo creo que tiene que ver con esta configuración histórica que se ha hecho de considerar geopolíticamente quiénes son esos otros, o sea, de cuáles estados nacionales vienen, en qué condiciones. No es lo mismo tampoco un cuerpo racializado como negra, como indígena, no es lo mismo una persona trans, mujeres o lesbianas, en ese proceso de la migración. Es decir, yo creo que todo esto que hemos analizado como parte de las relaciones de poder atravesadas por raza, sexo, género, geopolítica, nacionalidad, atraviesa también la migración y es lo que explica que es un hecho político, efectivamente. Vale, me ha parecido muy potente esto que indicas al inicio de una geopolítica de las migraciones. Sobre todo, hace unos días se publicó por acá una investigación que muestra cómo la gran mayoría, del 60% de los migrantes que hay en el Reino de España provienen de América Latina. A pesar de eso, cómo justamente ese hecho queda invisibilizado, porque lo que importa en esa geopolítica de las migraciones es mostrar a digamos, ese otro más exterior, ese otro como distinto, diría, para seguir con el maestro Dussel. Entonces se infla la figura del migrante en patera y no es que no sea un fenómeno al que haya que prestar atención, sino que estadísticamente representan menos del 10% de los migrantes del Reino de España, según este estudio que se publicó esta semana, pero ocupan, yo me atrevería a decir, pues, más del 9% de los titulares de la prensa española. Es el migrante, el ícono del migrante como amenaza es justamente el migrante en patera, el migrante más racializado, etcétera, ¿no? Y cómo tiene que ver esto con las configuraciones de los estados nacionales, como Claro. la fisización de las identidades nacionales. Pero yo creo que hay una cosa adicional, José, en ese sentido, y es, por ejemplo, ahora en el COVID, cómo esos mismos migrantes pateros, llamémoslo así por ahora, subsaharianos, muchos latinos también, y latinas, son la necesidad de la mano de obra de los alimentos de Europa.
Es decir, y eso no es de ahora, eso lo vemos en cada lugar, en cada tiempo. Es decir, y eso sucede, por ejemplo, en República Dominicana en relación a Haití. Es decir, Dominicana siempre se ha querido apartar de Haití porque es el otro más negro, ¿no? Más pobre, son los migrantes que van a Dominicana fundamentalmente a trabajar la tierra, y es la mano de obra barata que utiliza el Estado Nacional precisamente para trabajar la caña de azúcar, para trabajar la construcción, para trabajar la recolección de café, pero cuando es necesario reconocer sus derechos, más allá digamos, de las críticas que le tengamos a la lógica de los derechos, en este caso el derecho laboral pues no existe, ¿no? Entonces, por tanto, siempre se le paga menos. Es decir, es la gran paradoja, digamos, de esta modernidad occidental articulada al capitalismo y al racismo, de lo que significa el migrante o la migrante, ¿no? En este caso, que por un lado son los otros, pero son esos otros que son necesarios, digamos, para mantener la lógica del capital, y sobre todo esa lógica del capital que alimenta fundamentalmente a la gente blanca de estos países, ¿no? Sí, ahí tú crees que podríamos hablar, además de una geopolítica de la inmigración, de una economía política Por de la supuesto, en por el sentido de supuesto. que el capitalismo requiere producir la diferencia para extraer plusvalor. Lo vemos de una perspectiva, digamos, de la economía política clásica, esta distinción para mí eurocéntrica entre revolución industrial y capitalismo mercantil, que al final es la propia teleología del capitalismo echando su propio relato, con esta idea de que el llamado capitalismo mercantil simplemente produce o extrae plusvalor aprovechando las diferencias que hay en las grandes distancias que que conectaban los mercaderes, ¿no? Justo Claro. distintos y diferentes de valor son los que permitían extraer el plusvalor. Luego Así es. con la revolución técnica lo que ocurre básicamente es que eso se transforma en una colonización del tiempo. Y ahora el plusvalor no se extrae directamente de las diferencias, digamos, espaciales, sino de las diferencias temporales. Cómo la industria permite producir tecnología que al mismo tiempo disminuye los tiempos de producción. Pero volviendo a Marx, en esta idea de que la mercancía solo se desarrolla, se realiza como mercancía es en el momento del intercambio. La mercancía se produce como mercancía en la producción, valga la redundancia, pero se realiza como mercancía en el intercambio. Volvemos al tema de las distancias entre los lugares en los que se produce la mercancía y los lugares donde se vende esa mercancía. En ese sentido un poco con tus comentarios se me viene a la mente esto de la necesidad no solo de producir diferencias de valor en tanto una economía política, digamos, tradicional, sino de una economía política de las identidades. Se produce también, se inventa donde no la hay, la diferencia, para subsumir la distinción y de esa manera eh, producir plusvalor, digamos, identitario también. No sé cómo... Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos que estar, digamos, conscientes de lo que es la diferencia en este sistema moderno colonial. La diferencia no es sencillamente una diferenciación por cultura, por expresiones, por lo que sea. Las diferencias son producidas, efectivamente, ¿no? Y yo creo que eso se relaciona mucho con la lógica multicultural, es decir, el multiculturalismo liberal lo que hace es supuestamente reconocer las diferencias, pero esas diferencias, como diría Nicole Clos-Mathieu, son diferenciaciones, es decir, son producidas. Porque fíjense que cuando estamos hablando, por ejemplo, de los derechos de los indígenas, de los derechos de la gente negra, de toda la política pública que hay en relación a estos grupos, pues son precisamente aquellos y aquellas que han sido definidos como otros y otras, ¿no? Entonces, es lo que el Estado hace, por un lado, reconocer que también sucede en la migración, puede reconocer una serie de cuestiones diferenciales en el sentido, por ejemplo, y eso lo vemos mucho en Europa, ¿no? Que allí está la comida árabe, allí está la comida del Caribe, allí está, es decir, esta culinaria, ¿no? Que permite
supuestamente presentar una diversidad cultural, ¿no? Pero que en el fondo lo que hace es, primero, hacer eso exótico como parte del mismo Estado Nacional, ¿no? Y por otro lado, pues la mayoría de la gente que sostiene estos mercados de la culinaria, pues sabemos que no tienen casi derecho alguno ni de papeles, ni mucho menos de nacionalidad, ¿no? Entonces es esta la paradoja y además no solamente la paradoja, sino digamos, lo más jodido de este sistema, ¿no? Que por un lado se presenta como una cosa abierta supuestamente a otras culturas, pero al mismo tiempo quienes producen esa cultura pues son también excluidos socialmente, discriminados, etc. Es el juego macabro, digamos, de esta colonialidad también, ¿no? Sí, justo esa paradoja que mencionas me hace recordar los planteamientos de Nelson Maldonado Torres cuando define la modernidad y la colonialidad como una catástrofe metafísica, ¿no? Que al final de cuentas este multiculturalismo reduce a lo folclórico, a lo anecdótico, al chiringuito o al kiosco de comida, digamos, árabe o latina, ¿no? Y además las tipologías y las clasificaciones que se hacen al respecto, quitándole todo su potencial libertario y emancipador, ¿no? Y aquí entendiendo Sí. emancipación como la posibilidad de ser autónomos, soberanos, de producir, digamos, formas autóctonas de gobierno. Y en ese sentido, quisiera pasar a comenzar a conversar ya desde la relación que hay entre migración y arte, justo en la medida en que esta paradoja que nos muestra la tragedia metafísica que significa la colonialidad, implica también entender aquello que producen los migrantes de una manera, cuerpos migrantes de una manera particular, ¿no? Además, con lo problemático que resulta una palabra como arte, en su etimología, pues nos remite a una habilidad, a un quehacer, a una capacidad de hacer una labor, pero que en el momento en el que se ontologiza el régimen de las disciplinas modernas y se separa aquello que le es de la razón y su verdad, la estética y la belleza y la ética y la bondad, los tres grandes campos discursivos en los que la modernidad va analíticamente a escindir la realidad. Entonces el arte queda ubicado exclusivamente como un discurso estético, contemplativo, y pierde esa noción de taller, esa noción de habilidad, de creación de vida, etc. Y de esa manera también se continúa hoy, creo yo, despojando a los pueblos justo de sus habilidades, ¿no? Se convierten en arte y inmediatamente al nombrarlas como arte se convierten en mercancía, son expuestas en un museo o circulan por Spotify, etcétera, y pierden todo su contenido, digamos, toda su performatividad libertadora, liberadora, etcétera. Quisiera un poco que comentes cómo ves tú la relación entre arte y migración a partir de justamente que el término arte tiene una carga histórica arropada por esta noción de estética occidental, de la contemplación. Mira, yo creo que digamos, una posición de colonial intenta fundamentalmente precisamente acabar con esas nociones que esa modernidad ha colocado, es decir, un tipo de estética, un tipo de belleza, un tipo de escuela, ¿no? Leer solfeo, todo ese tipo de estar en un museo, todo este tipo de lógica que se supone que es el arte, yo creo que tenemos que desengancharnos de eso. Y no solamente es la noción en términos conceptuales, sino cómo legitimamos todo aquello que no entra, digamos, en toda esta parte, porque nuestros pueblos han hecho arte toda la vida, siempre, ¿no?
Y entonces, lo primero que yo siempre, y voy a poner un ejemplo, aquí con la Tremenda Revoltosa, que somos unas 22 compañeras que ya cumplimos 8 años este año. Una de las cosas que yo siempre he insistido es cómo, porque claro, son compañeras que llegan a la Tremenda que no tienen nociones de música, pero una de las apuestas es precisamente que la gente aprenda a tocar, ¿no? Y se logra, lo hemos logrado en 8 años. Pero tuvimos una discusión entonces, ¿por qué hay una serie de cuestiones que no se asumen? Por ejemplo, el asumirse como artista, ¿no? No solamente asumirse como una tocadora del tambor en la batucada, sino como artista, ¿no? Porque precisamente eso supone descentrar todo eso. Fue muy interesante este debate y esta reflexión que hicimos, porque cuando tú te asumes como artista, a partir de eso que tú has construido, además colectivamente, estás en otro lugar y estás descentrando esta noción, digamos, moderna, colonial que se ha hecho sobre el tema del arte. Entonces, yo creo que eso es lo primero. Lo segundo es cómo entonces articulamos esto con el tema de la migración, y a ello me quisiera referir a varias cosas. En primer lugar, el arte para muchos migrantes, para muchas migrantes, se ha convertido primero en un medio para sobrevivir, para muchos migrantes, ¿no? Porque probablemente sea una persona que esté graduada de la universidad, pero no encuentra, precisamente por este racismo estructural, ¿no? Xenofóbico que encontramos en esos lugares, y el arte permite, digamos, la entrada como a otros escenarios. Uno de ellos es la calle, ¿no? Si nosotros vemos en Europa, en Estados Unidos, cuánta gente migrante no está haciendo arte en la calle, ¿no? Porque es la posibilidad de conseguirse unos pesos para sobrevivir. Y la calle, digamos, se convierte en un escenario súper importante, y además que a la vez que satisface una necesidad precaria, obviamente, también abre otros escenarios que no es el museo, que no son, ¿no? Y una de las cosas que cuando uno va a Europa ve mucho es precisamente eso, cuánto arte hay en la calle, sobre todo de la gente migrante. Por otro lado, yo creo que también está esta manipulación que también se hace de ese arte migrante por parte de ciertas organizaciones e instituciones del mismo Estado Nacional. Es decir, para dar la diversidad, la cuota de la diversidad, pues obviamente hay que buscar un latino para que cante, para que toque un merengue, o un caribeño, ¿no? Hay que buscar una persona, qué sé yo, gitana, para que, bueno, los gitanos lo tienen ustedes también interiormente, pero para que dé ese toque de diversidad, ¿no? Es como, como dice María Lugones, es como un florero, es como poner el florero del tema de la diversidad. Eso también sucede con el arte que están haciendo los migrantes. Pero hay un lugar que es obviamente el que más me interesa a mí, que es ese arte libertario, ¿no? Que sea en las calles, sea en las mismas instituciones, sea en otros escenarios, pues es un arte politizado que no solamente recrea esta lógica esencialista que se hace también de estos grupos migrantes, ¿no? Sino que es un arte contestatario. Y no necesariamente tendríamos que pensar, digamos, en lo que hacía la nueva trova, que yo también tengo mucha nostalgia de esa época, que era mucho más directo, digamos, en protestar, sino esa estética otra, ¿no? Que está con los cuerpos, con las canciones, con los instrumentos, con colocarse en el escenario, rompiendo también esta lógica de esta estética eurocéntrica, tradicional, y que lo hace de muchas maneras. Yo creo que en los últimos años, o sea, no quiero hacer comparaciones entre épocas porque yo creo que es distinto, no hay que contextualizar cada cosa, pero sí estoy consciente que en los últimos años hay una explosión de expresiones artísticas por parte de la gente migrante, que es una cosa impresionante, impresionante, y yo creo que es, primero, por la misma precariedad que el sistema te da para no entrar a ciertos circuitos, ¿no? Porque yo recuerdo todo un debate que había con, por ejemplo, un grupo que hay aquí con Herencia de Timbiquí, y se decía que es un grupo que viene fundamentalmente del Pacífico, y se decía que cómo era posible que hayan entrado a una serie de lógicas del mercado, ¿no? Para
digamos, porque se supone que no se deberían vender la gente negra, etcétera, etcétera. Es una cosa compleja, porque todo artista que decide ser artista, ¿no? Y además viendo el mercado del arte, que es una vaina terrible en términos de competencia, en términos de, bueno, todo lo que ya sabemos, pues, ¿por qué Herencia de Timbiquí no tiene el derecho también a entrarse en los circuitos del mercado, ¿no? Obviamente, sobre todo cuando no tiene una posición política abierta como la he tenido yo de decir no me entro al mercado. Sin embargo, tengo que decir que Herencia de Timbiquí recrea, a pesar de que tiene un pequeño lugar, porque tampoco es ni Shakira, ni Carlos Vives, ¿no? Pero recrea y asume una posición bastante politizada en relación a visibilizar las cuestiones del Pacífico en este país, un país que está atravesado por la lógica racista y todo eso. Y eso hacen muchos migrantes, es decir, digamos, ese juego de buscarse un espacio en el mercado internacional y al mismo tiempo colocar, digamos, una serie de reivindicaciones, de mostrar también unas críticas, ¿no? Al hecho mismo de la migración, al hecho mismo del racismo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que cuando estamos hablando de arte y migración, primero no me gustaría ponerme, digamos, en una posición esencialista, mucho menos en una posición digamos, moral, ¿no? En términos políticos, porque yo creo que hay de todo. Hay de todo y habría que ver, digamos, cada caso, cada experiencia en ese sentido. Lo que yo sí sé, y lo digo por mí misma, es que el arte permite abrirnos unas puertas muy interesantes en términos de relaciones sociales para los artistas que hemos migrado. O sea, y yo lo digo personalmente, cuando yo migré de República Dominicana, a pesar de que hacía mucho arte allá, y a pesar de que probablemente República Dominicana me brindaba una serie de cuestiones que hoy yo obviamente analizo y además tengo nostalgia de eso, tenía una banda maravillosa, etcétera, pues yo salí con mi guitarrita por ahí, ¿no? A Centroamérica, que a Europa, ganarme los pesos, pero también a, digamos, colocar una parte de mi política en eso. Por eso soy yo, o sea, no todos los migrantes hacemos eso, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que cuando estamos hablando de arte y migración es una cosa mucho más compleja y como hablábamos igual de la geopolítica, que no es lo mismo migrar desde Dominicana como migrar desde Argentina a Europa, por ejemplo, ¿no? Asimismo, yo creo que se comporta esa relación entre arte y migración. O sea, tendríamos que ver también cómo juegan estas vainas de las geopolíticas, lo mismo raza, sexo, sexualidad. O sea, no es lo mismo un trans que esté haciendo, por ejemplo, un performance en la calle y los riesgos que tiene. No es lo mismo una mujer negra que esté haciendo un arte en la calle, por más político que sea, y los riesgos que tienen en relación al tema del racismo. Entonces yo creo que es una cosa, o sea, esa relación arte y migración yo creo que es compleja, como todo tipo de relación social, ¿no? Y habría que ver digamos, cada experiencia particular para poder profundizar sobre eso. Sí, creo que ahí me gustaría como que profundizaras un poco pensando en este grito que hace Fanon en Piel Negra, Máscaras Máscaras Blancas, blancas. ¿no? Y el momento, hay un pasaje donde de manera un poco autobiográfica, Fanon nos comenta cómo él se da cuenta que es negro justo al llegar a Francia. Es decir, hace un pasaje por su niñez y incluso, no usa, recuerdo que en esa parte del libro Fanon no utiliza la palabra negro, sino utiliza la palabra senegalés para marcarlo con mayor Sí. fuerza. Es decir, dice, se crió viendo los cómics de la Legión Francesa en Senegal y para él el negro era el senegalés colonizado por Francia y él no tenía nada que ver con eso hasta que llega a París y se da cuenta que él, viniendo de Haití, es también un senegalés, ¿no? Y cómo esa diferencia geopolítica entre migrar al interior de América Latina o migrar a una exmetrópoli colonial también impacta de alguna manera en el tipo de relación que se establece entre la migración y el arte, entre el tipo de experiencia y el cómo darse cuenta justo en eso que tú decías
de mirar con nostalgia algunas condiciones que tenías en República Dominicana y que luego no tienes. Y lo mismo ocurre con, diría yo, quizás mayor fuerza cuando se viaja a una metrópolis donde, al final de cuentas, la relación racial está mucho más violentamente marcada cuando se va a una metrópolis, ¿no? Sería un poco que comentaras, profundizaras un poco más en esto. Sí. Mira, yo creo que eso nos lleva a un análisis sobre cómo funciona el racismo, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho el concepto de raza, perdón, de relaciones de razas, ¿no? Porque las relaciones de raza te permite ubicar y contextualizar el racismo. Eso no quiere decir que no es racismo, pero digamos, cuando yo hablo de relaciones de raza y puedo hablar de relaciones de sexo, de sexualidad, eso me permite contextualizar eso, que es el ejemplo que tú estás dando de Fran Fano, ¿no? O lo que yo estoy diciendo de República Dominicana. Y yo creo que en este caso de Fano, la negritud, o sea, ¿cómo se comporta la negritud en la migración? ¿No? Que yo creo que es distinto. No es lo mismo un migrante que viene de Estados Unidos, negro, que un migrante que sale de una patera de Francia subsahariana, ¿no? Hay dos niveles, o sea, más allá de que ambos sean subalternizados en términos de su raza, en este caso, pues obviamente son lugares distintos y eso, la acogida o no acogida que se tiene en un lugar, pues obviamente va a influenciar, ¿no? Y eso es, digamos, lo que Fanon explica ahí, y eso lo vemos también, por ejemplo, yo recuerdo una compañera artista de Honduras, de la parte donde están fundamentalmente los garífonas, una artista además, una productora de arte, que ella tampoco se había reconocido negra en la parte garífona, no es necesario, o sea, y esto tiene que ver con la definición de la identidad, ¿no? ¿Quién es que define la identidad? La identidad no es más que una relación de disputa, ¿no? Ella dice, yo me reconocí negra cuando llegué a la capital Tegucigalpa. Antes yo no había visto, no tenía la necesidad de reafirmar o no reafirmar o que me llamaran de alguna manera negra, porque ahí todo éramos negros y negras, ¿no? En, en la parte garífona. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cómo es que se define la negritud, ¿no? Tiene muchas aristas, una de ellas es la reafirmación, como bien lo hizo MCC con el movimiento por la negritud, como lo hacemos aquí también en América Latina y el Caribe, etc. Es decir, es el contexto, son esas relaciones de raza en el contexto que van a definir al final cómo es que te acogen o no te acogen, cómo tu arte lo acogen o no lo acogen, dependiendo de dónde vienes, quién eres, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fíjate que yo eso lo puedo también relacionar como inmigración aquí a Colombia. Durante muchos años, más de 30 años, yo he sido, digamos, una activista antirracista, etcétera, etcétera. En Dominicana lo que tuvimos que hacer por la negación de la negritud fue efectivamente afirmar la negritud, ¿no? Pero cuando yo vengo a Colombia, porque hay otro tipo de relaciones de raza entre Caribe, Pacífico, etcétera, una de las acusaciones que yo tenía por parte del mismo movimiento negro era que yo era muy clara de piel, ¿no? Y que no era suficientemente negra. Eso para poner también la otra cara, digamos, de esta moneda, de cómo estas identidades que son políticas, que son problemáticas muchas veces, son parte de este movimiento que tenemos, digamos, en diferentes contextos, cosa que, por ejemplo, lo que me pasa aquí en Colombia no me pasa en otros lugares. Yo también he vivido, digamos, en otros lugares de América Latina y no me pasaba porque el referente o las relaciones que se manifiestan ahí no es lo mismo. Entonces, cuando estamos hablando de arte, eso también tiene que ver con el tema del arte, como también tiene que ver con la producción académica, como también tiene que ver con cualquier producción cultural, material que estemos haciendo. Es decir, y eso además nos evita, ¿no?, una lógica esencialista de pensar al migrante o la migrante como una cuestión abstracta.
sino fundamentalmente ver quiénes somos, dónde estamos, etcétera, más allá que la mayoría compartamos algunos elementos, ¿no? Como la migración misma en términos de latinos caribeños hacia Europa o latinos caribeños hacia Estados Unidos, pero no es lo mismo, por ejemplo, más allá de que hay una invisibilización, como tú decías al principio, de los latinos en Europa, pues no es lo mismo venir de África con todo lo que ya sabemos, ¿no? África es el otro, del otro, del otro, del otro. Y eso es desde el arte hasta todo tipo de relación social, económica, etcétera, porque África siempre se ha visto por la modernidad, por los europeos, por la gente blanca, etcétera, incluyendo por la gente racializada, como lo peor, lo más salvaje en todos los sentidos. Entonces, creo que hay lugares distintos, más allá de que la gente africana tiene un arte, y lo sabemos, impresionante, ¿no? Que tiene que vender barato, además en las calles de España, por ejemplo, ¿no? Para poder sobrevivir, pero que es un arte impresionante en términos de la creación, de la habilidad, como tú decías, y de todo eso. Sí, ahí el poco la importancia, diría yo, de esta advertencia de colonial, de no cosificar las nociones y el contexto al final de la geopolítica en cada territorio determina también cómo se dan esas configuraciones. Es decir, sabemos que hay una matriz colonial de poder, que hay un sistema de clasificación, pero que opera de manera diferenciada en cada territorio y un poco ahí creo que las pistas que tú nos estás dando nos reafirman en el sentido de justamente de poder ir en búsqueda de esas claves geopolíticas de cómo está operando el patrón de poder moderno colonial en los territorios en particular, ¿no? Y no creer que llevamos ya la llave que abre la puerta del último análisis sobre las relaciones de poder y los sistemas de racialización, porque dependen de las historias, ¿no? Yo, en mi caso yo vengo de Venezuela los procesos de racialización en Venezuela no pueden obviar la centralidad del petróleo y de la cultura del Exacto. petróleo. Y están atravesados por esa lógica, ¿no? Y también incluso lo que se entiende por arte está atravesado por esa, eh, por esa cultura del petróleo. Quisiéramos Así es. continuar esta conversa entre arte, migración y de colonialidad, aterrizando porque creo que es inevitable, la realidad nos interpela, por lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses a partir del asesinato de Floyd en Estados Unidos. Si bien ha habido cierto posicionamiento, digamos, de los medios y de la clase política a nivel internacional, con excepciones a lo Trump, pero en generalidad, este buenismo de lo políticamente correcto de los medios de comunicación, nadie atrevía a hacer un juicio en contra de Floyd, ¿no? Pero sí podemos ver cómo, por ejemplo, se matiza la actuación policial. En aquello de, bueno, pero no es todo el cuerpo policial. No es la institución la que produce sistemáticamente esa violencia, sino son dos funcionarios descarrilados que se excedieron en sus funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero justo cuando comenzamos a mirar que que la salida de la gente a la calle en protesta legítima protesta por este asesinato, se torna ya no solamente en la protesta en contra de las fuerzas policiales, sino contra la opresión colonial de la modernidad, expresada directamente este ejercicio de protesta, de liberación y de enfrentar a la modernidad colonialidad en el ataque a los símbolos de esta, en tumbar una estatua de Colón o
tumbar la estatua de un esclavista en Bristol. Entonces allí comenzamos a ver cómo cambia el discurso, ¿no? Allí ya no se matiza tanto, es decir, ni siquiera llegan en la opinión pública a decir, bueno, no son todos los movimientos antirracistas los que hacen esto, sino el movimiento antirracista que es radical y quiere acabar con la memoria, con la historia, con el orgullo de una ciudad. Pues claro, en el caso de Bristol, el orgullo de la ciudad es haber sido construida sobre los cadáveres de miles de millones de negros, negras y negras que perecieron en las travesías atlánticas y los que no, los que perecieron en territorio de Abya Yala. Incluso para mañana acá en Barcelona está convocada una suerte de manifestación de abrazo al monumento a Colón que hay en la ciudad, es una manifestación convocada por parte de la extrema derecha, parte de Vox en particular. Y el lema de la manifestación es porque hay que defender nuestra historia. Y ahí quisiéramos un poco entonces conversar contigo, cómo miras tú como hecho artístico el desmontaje de un monumento colonial. Es una performatividad que podemos cualificar de artística, el hecho de echar a un río, a un colono al que antes se le rendía culto, ¿no? Y quisimos como conversar, que nos des tu Bueno, yo creo que estamos en un momento muy interesante, más allá, digamos, de lo mediático que ha sido el caso de George Floyd, y yo creo que ha sido mediático por varias razones. Ha sido mediático primero porque se da en Estados Unidos, segundo porque todo el mundo vio el proceso, digamos, de la rodilla del policía, hasta que él dice no puedo respirar, llama a su madre, o sea, esa vaina yo creo que conmovió mucho al mundo, que no es una cosa nueva, ya lo sabemos, ¿no? Yo creo que fue una gota que derramó el vaso, pero además se articula al tema de la pandemia y lo que sucede en Estados Unidos con esta cantidad de gente muerta por la pandemia, fundamentalmente gente afroamericana, latina, etc. Bueno, ahí en latino también hay afroamericano, pero en términos de las categorías que se usan mucho en Estados Unidos. O sea, yo creo que lo que despertó George Floyd, el asesinato de George Floyd, fue una cosa de una rabia contenida colectivamente, ¿no? Y es una cosa maravillosa lo que ha pasado después, más allá del lamentable hecho, ¿no? Y evidentemente una de las cosas que hace la lógica de la hegemonía del poder es individualizar, ¿no? O sea, por un lado, a esos otros, a la gente negra, a la gente indígena, nos meten todos en un paquete. O sea, una lógica del racismo es la homogenización. Sin embargo, una lógica de la derecha, la ultraderecha, es precisamente individualizar los casos para no evidenciar sus lógicas de poder, ¿no? Esa es una de las estrategias que siempre usan, y eso no es nuevo. De hecho, Trump, por ejemplo, sigue utilizando la palabra los antifas, ¿no? Como si fueran un grupo particular, pero los antifas son los antifascistas, que es mucha gente, ¿no? Y eso, de alguna manera, también es colocar la culpa en ciertos grupos que supuestamente están haciendo los desmanes. Lo vemos aquí en Colombia, lo vemos en todos los países de América Latina y el Caribe, eso pasa. Ahora, lo que tú dices en relación a los monumentos es la cosa más maravillosa que yo me he encontrado de todo esto que ha pasado. Y esto tiene que ver con cómo en esta adrenalina, digamos, que supone la acción de la protesta, digamos, en las calles, un tema central que casi creo que no lo había visto hace muchos años, creo que no lo había visto de hecho, es el tema de la memoria, ¿no? O sea, esa memoria que en nuestros países, imagínate, yo vengo de Dominicana, donde entró la colonización, la isla donde entró la colonización, que fundamentalmente es totalmente colonial, ¿no? Y eso parecería que son
monumentos estáticos que no representan absolutamente nada para la gente común. Pero todo eso va creando, digamos, una memoria en el imaginario de las poblaciones a nivel general. Entonces, yo lo que creo es que es una cuestión, este hecho particular es una cuestión totalmente decolonial, porque cuestiona esa memoria que ha significado que ese racismo estructural, que ese racismo cotidiano, que ese racismo policial nos está diciendo, este fue el inicio de todo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay una articulación entre ese pasado, ¿no? No como una linealidad, sino como parte, digamos, de una memoria importante para recuperar y para destruir, para que no siga siendo esa memoria oficial inclusive, con esto que se está produciendo en términos del racismo estructural y cotidiano y policial que ya hemos visto. La pregunta es si eso es arte o no es arte, ¿no? Que yo creo que es un debate interesante. ¿Cómo entendemos el arte si lo entendemos solamente como un asunto de creación inmediata de una obra, sea musical, sea, qué sé yo, de una cosa de barro, sea lo que sea, y una expresión como esta, ¿no? A mí me gusta siempre pensar que sí, o sea, no hay belleza más bella que se está presentando en los monumentos. Es decir, si el arte está definido por la creatividad, la belleza, no hay belleza, y eso es maravilloso porque además destruye esta noción de belleza moderna que hemos tenido. De hecho, en el momento cuando inició las movilizaciones de Minneapolis, que veíamos este fuego, ¿no? en las vainas policiales, ¿no? Yo misma dije, no hay belleza más bella que esta. Es decir, y ahora con los monumentos es una cosa, pues obviamente que es maravillosa. Y en ese sentido yo sí quiero pensarlo como parte de una creación o un gesto, digamos, artístico de gente que está encabronada con toda esta vaina y que utiliza estos símbolos que han sido tan estáticos en el pensamiento y la imaginación nacional e internacional, ¿no? Para que se visibilicen otras cosas, porque no es el monumento solamente, ¿no? Esta gente ya murió. El monumento, lo que representa el monumento, que es esa historia esclavista, racista, ¿no? Que hemos tenido, y que tendríamos entonces, nos invita, digamos, a construir otro tipo de memoria que lo que hemos estado haciendo mucha gente hace tiempo, pero que necesitamos mucho más. Eso yo diría, José, en relación a esto que me preguntas. Sí, ahí un poco, si la crisis del 2008 mostró, o eso que llamaron la crisis del 2008, que para mí es una anécdota en el marco de una crisis mucho mayor, que es la crisis civilizatoria, y que justo llamar la crisis del 2008 me parece que nos desvía Sí. del centro de la cuestión, que, como digo, es la crisis de una civilización que pone en vida todo que pone en riesgo la vida en todo el planeta, pero si eso que se llamó la crisis del 2008 demostró cómo el sistema privatiza las ganancias y socializa las pérdidas, un poco con este juego que se viene haciendo de individualizar ciertas acciones, como tú decías, es parte Claro. de la misma lógica, ¿no? Es este recurrente argumento del occidente moderno de cuando es un logro de la humanidad, es un logro de Occidente. Exacto. Cuando es digamos, un acto de violencia occidental, cuando es justamente aquello que hace Occidente lo que es, su pulsión de muerte, etc., entonces eso ya no es una cuestión de Occidente, sino es una cuestión de la humanidad. Juegan permanentemente este tipo de discursos, ¿no? Donde Así es. se generaliza como occidental lo bueno y se generaliza como humano lo malo, la violencia, la guerra, etcétera, ¿no? Y ahí un poco me hacía recordar tu reflexión en torno a los monumentos, a un maestro venezolano
a quien le escuché una vez que la tradición es, con todo y que la palabra tradición tiene una carga muy moderna, ¿no? Pero él decía, la tradición es una herencia sin testamento. Y en el sentido de cómo es algo que nos conecta con nuestra ancestralidad. Y creo que justamente el acto artístico, diría yo, es eso que te conecta con tu ancestralidad, que te carga de esa energía que te permite construir memoria en el presente, no teniendo el pasado como una cosa que quedó atrás y que hay una reliquia vetusta que lo simboliza, sino que justamente el hecho de que ese monumento esté ahí presente es porque nos está hablando de un orden que sigue vigente, porque si no, no estaría ahí. Es decir, hay montones de otros monumentos que han sido destruidos en la historia de la humanidad por el tiempo, por las guerras, etc. Y justamente su destrucción ha venido de la mano de la destrucción del orden que los constituyó. Mientras acá lo que estamos viendo es justamente los símbolos del orden vigente y yo como tú me gusta calificar como artístico el hecho de derrumbar un monumento justamente porque lo considero un acto primero de justicia, pero en segundo lugar un acto de profunda conexión con nuestro ancestro, con nuestra tradición. Es decir, nosotros, es decirles, no al monumento, sino a quienes viven de ese orden, nosotros estamos aquí, existimos, no nos importa su orden colonial, existimos incluso a pesar de su orden colonial y estamos dispuestos a derribarlo, estamos dispuestos a destruirlo. Lo que pasa es que aquí, bueno, hay que lidiar con toda ninguna normalidad, ahora que está de moda la palabra normalidad por la cuestión del COVID, que nos hace pensar que ese tipo de actos no son actos artísticos, sino son actos de violencia, y de esa manera pues se domestica de manera brutal, diría yo, la acción política, volviendo pero el primer capítulo de Los Condenados de la Tierra, que ya lo titula de entrada desde ahí, ¿no? Esa violencia que tiene la impronta de la descolonización, porque lo que ha sido impuesto por un orden violento, pues al final termina siendo echado abajo también en una suerte de defensa legítima por un acto que ahí sí yo no lo calificaría entonces de violencia, porque el acto de defensa nunca puede ser un acto de violencia. Y ahí entro en contradicción con Fanon. Y en ese sentido quisiera, ahora la clave, pero creo que entra en la misma, dentro de la misma conversa que estamos teniendo. Hace algunos años, en una conferencia que daba por acá sobre el Reino de España, era una conferencia en torno a la cooperación internacional, a la cooperación sobre el desarrollo, y planteamos una cosa que me pareció muy potente, y es que en vez de hablar de cooperación para el desarrollo, tú propones hablar de reparación en vez de cooperación. El proceso no sea un proceso de cooperación, sino de reparación, e incluso recuerdo que señalaba el dinero que se transfiere vía la cooperación internacional es un dinero que ya nos pertenecía antes de que nos dieran. Justamente es el dinero que nos han saqueado. Y en ese sentido, pensando arte, migración y colonialidad, queríamos preguntarte en torno a cómo pensar esta categoría de reparación, pero ya no solo económicamente, que es lo que, digamos, usualmente en el sentido común, cuando se discute el tema de reparación, aunque sabemos que hay todo un debate muy amplio en torno a esto, y que justamente lo que trata es de quebrar con esta idea de sentido común de que la reparación es simplemente una reparación económica. Y pensar entonces esto de la reparación también como una reparación epistémica, una reparación ontológica, volviendo al inicio de esta conversa, una reparación incluso metafísica, ¿no? Yo creo que tiene que ser una reparación en todos los órdenes. O sea, yo creo que si algo hizo la colonización fue robarnos y robarles a nuestros ancestros y a nuestras ancestras
todo. Es decir, desde lo material hasta la forma de imaginar, hasta la forma de crear, hasta la forma de hacer. Es decir, si hubo un hecho, y todavía lo estamos sintiendo en esta colonialidad, que nos impactó, fue el robo de todo eso, ¿no? Y en ese momento yo hablé de reparación económica porque yo creo que hay una lógica en Europa, y además eso lo explica muy bien Dussel, en el sentido de que ellos son, o sea, el norte es lo desarrollado, ¿no? Y el resto somos los subdesarrollados, los no desarrollados, no tenemos la racionalidad, no tenemos la manera, y entonces ellas vienen, sobre todo la cooperación al desarrollo, en una lógica supuestamente de solidaridad, a marcar, digamos, cuáles serían estos pasos que habría que dar para desarrollarnos, igual que ellos, ¿no? O sea, hay una lógica de una impronta de la utopía que se supone que todos los pueblos tenemos que aspirar. Además, esto está mediado por todo el dinero que hay alrededor de esto, todo el dinero que se ganan esta gente de la cooperación. Y lo que yo decía es que ese dinero que nos dan en esta lógica supuestamente de solidaridad internacional, hace rato cuando nos robaron, por tanto, deberían devolvernos. Pero eso yo lo puedo decir exactamente en todo. En las epistemologías, por ejemplo. ¿Cuáles son las lógicas del conocimiento que se legitiman? ¿No? Son aquellas que vienen fundamentalmente de las instituciones académicas en las cuales estamos, ¿no? Y que hay un tipo de conocimiento que se legitima, un tipo de hacer el conocimiento que se legitima, pero, y ahora lo podemos ver con SCOBY, quienes nos están marcando la línea de hacia dónde debemos ir para salvarnos como planeta, han sido los pueblos indígenas afrocampesinos hace años, ¿no? Y tenemos que volver ahí. Eso es parte de la reparación histórica que este planeta entero, este mundo, sobre todo las clases dominantes, las élites, tienen que devolvernos en esa legitimidad, digamos, que hay que dar como a esta manera de entender el mundo, pero también lo podemos ver en la metodología que hacemos conocimientos, por ejemplo, ¿no? Que siempre hay que escribir, que siempre hay que citar de determinada manera, que siempre hay que producir en inglés, que siempre hay que, ¿no? Estas lógicas también son lógicas que es donde se expresa la colonialidad. Entonces, ahora, yo creo que un movimiento de reparación tiene que ser una cosa consciente. Como yo decía también en ese entonces, creo yo que lo dije. Porque no vale que Ochi Curiel lo diga o que otra lo diga. Yo creo que es un movimiento que tiene que hacer una cuestión, primero, histórica, de cómo esto ha sido fundamentalmente desde hace más de 500 años hasta el día de hoy, y no solamente decir, ay, que yo voy a aceptar entonces el dinero de la cooperación porque entonces yo lo cojo para otra cosa. No, eso no vale. Eso es como hacerse trampa, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo lo que creo es que una reparación es, digamos, entender y actuar, obviamente, con base a lo que se produjo, digamos, en ese contexto histórico que nos robaron muchísimas cosas y nos siguen robando todavía, ¿no? Y además de la denuncia, actuar sobre eso. Y yo pienso, por ejemplo, que lo de los monumentos, a propósito de eso, es un gesto de buscar una reparación en términos de la memoria, por ejemplo, ¿no? Pero que esto tiene que ser, y en ese sentido, lo que yo siempre he dicho es, ¿cómo es que vamos a hacer una especie de coaliciones entre los movimientos sociales que no nos siga segmentando en términos de las luchas políticas? Porque probablemente las feministas blancas, que además la mayoría son racistas, ¿no? No ven esto, no ven, no les interesa porque además a muchas de ellas le afecta la lógica de poder, ¿no? O probablemente el movimiento llamado LGTBIQ, hay una parte que tampoco le interesa porque lo único que le interesa es la sexualidad. Entonces, eso no significa, ¿no?, un movimiento de reparación, entender hacia dónde vamos, como cuál es el proyecto que queremos, ¿no? Yo siempre he dicho, la primera pregunta no de colonial es ¿cuál es el mundo que queremos?, ¿no? Que aparentemente es muy simple, pero que es lo más complejo. Y en ese sentido es
que tenemos que hacer coaliciones para, en aquellos movimientos que nos interesa realmente una transformación social. Y la transformación social, sabemos que para la gente racializada significa acabar con el racismo. Y acabar con el racismo significa entender cómo se instaló este sistema y cómo se sigue instalando, ¿no? Y cómo parte, digamos, de esta instalación supuso la eliminación de gente, supuso el robo de lo que hemos tenido en estos continentes, y lo vemos hoy contemporáneamente con la lógica de la minería, por ejemplo, ¿no? O sea, es lo mismo que pasó en el 1492 con el oro, es lo mismo que está pasando con el carbón, por ejemplo, en la Guajira, etcétera, etcétera. Son los mismos sujetos con otros nombres que sigue más o menos la continuidad en todo esto. Entonces, yo lo que creo, y además yo creo que hay que hacer una reparación en torno a la imaginación también. O sea, ¿qué es lo que siempre nos imaginamos como aquello posible? ¿Qué es lo que nos imaginamos como aquello que debería ser? Como esa imaginación que siempre ha estado atravesada por la lógica de Europa, de Estados Unidos, por el consumo, o sea, ¿cómo es que vamos a cambiar esa mente? Necesitamos una reparación histórica, ¿no? Y eso es parte, digamos, de una tarea fundamental, porque efectivamente, como decía Fanon, la descolonización es una cuestión violenta. Yo no entiendo ahora la violencia como un asunto solamente de un arma o lo que sea. Violenta en el sentido de que significa desengancharnos, como diría Stuart Hall, de todo ese síndrome colonial que tenemos, que todavía hoy, incluyendo en tiempos de pandemia, lo tenemos encima. Entonces yo creo, aquí en el continente, digamos, hubo un movimiento de reparación muy interesante en Brasil, pero que se limitó mucho al tema de lo material, ¿no? En Estados Unidos también ha habido movimientos en torno a la reparación, en torno a eso, pero yo creo que la gente de colonial tenemos que pensar un poquito más sobre eso, porque no va, yo siempre digo que las y los decoloniales somos muy epistémicos. No, nos encanta tirar teoría, ¿no? Pero a la hora, digamos, del hacer, eso obviamente sabemos que es lo más difícil. Y yo creo que uno de los elementos que tenemos que empezar es eso. O sea, ¿cómo es que vamos a repararnos, ¿no? En términos de pueblos, en términos de continente, en términos de geopolíticas, en torno a eso. Y yo creo que es una responsabilidad necesaria, urgente, que tenemos que hacer. Hemos hecho muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que tenemos que pensar más en grande, en términos de coaliciones de movimientos sociales que realmente queremos que esta mierda cambie, ¿no? Tú decías que una reparación es necesaria y agregaríamos urgente, es decir, no es posible, creo yo, avanzar en procesos de descolonización sin transitar por esto que tú has planteado de una reparación de amplio, o reparaciones de amplio espectro, ¿no? En todos los niveles de la vida, porque justamente este sistema, como un sistema de muerte, lo que ha hecho es justamente colonizar todas las dinámicas de la vida. Y ahí volviendo al tema del arte, ¿cuál crees tú que sería el papel del arte en el proceso de reparación? Mira, yo estoy convencida en todos estos años que el arte, y lo he dicho en muchos lugares, en muchos tiempos, el arte tiene una posibilidad impresionante para cambiar imaginaciones. Y creo que la razón fundamental de esto es porque afecta las emociones, ¿no? De la gente. Obviamente, emociones que hay que politizar, emociones que ya lo sabemos, pero hay una cosa que muchas veces quienes venimos, digamos, de ciertos movimientos, de la izquierda, inclusive la misma gente que estamos en la academia, a veces no tocamos suficientemente las emociones. No estas emociones que las feministas blancas han dicho, no, esa no me interesa. Esas emociones que despiertan, digamos, digamos una conciencia sobre algo, ¿no? Pero además yo creo que el arte permite esa articulación con gente que tú ni siquiera te imaginas que va a poder articularte en algo, ¿no?
Y eso lo vemos, por ejemplo, con las últimas protestas que sucedieron en América Latina y el Caribe, porque fue Haití que empezó, eh, antes de la pandemia. O sea, si vemos estas manifestaciones, el arte era central para la movilización. ¿Por qué? Porque permite, digamos, articular una adrenalina, una satisfacción, pero al mismo tiempo una propuesta, etcétera, etcétera. Entonces, yo estoy convencida que el arte es fundamental para ese proceso que yo te estoy diciendo en términos de reparación. Pero además, parte de lo que los pueblos, los ancestros, las ancestras nos han mostrado, es que inclusive es un proceso de sanación colectiva, ¿no? Y si no, veamos lo que han significado los tambores, ¿no? En muchas de las culturas afro de nuestro continente. O sea, los tambores son parte, digamos, de la sanación, de llamar esos espíritus, es parte de nuestra espiritualidad. ¿Y qué es lo que hemos hecho con eso? Pues convertirlo en folclore, ¿no? Inclusive los mismos movimientos los convertimos en folclore, es decir, llamamos al artista para que cante, para que luego que la gente hable de las cosas racionales, de las cosas académicas, entonces al final ponemos a las artistas para que toquen, para que canten. Ese es el problema de la colonialidad, ¿me entiendes? Que todavía ese arte que hacemos los pueblos se siguen considerando como el florero que va a amenizar, ¿no? Las acciones. Y yo creo que tenemos que cambiar eso. O sea, para mí, una cuestión de la reparación es cómo el arte es tan político como todo lo otro, en primer lugar. Luego, decir, la legitimación de estas producciones artísticas, ¿cómo lo hacemos? No solamente decir, ella es artista, ella no puede cantar al final, pongamos una cancioncita. O sea, yo soy de la... Bueno, lo hice durante toda mi carrera como cantante, nunca lo permití, ¿me entiendes? Porque eso me lo enseñó mi padre, que además es un artista, es un músico, ¿no? De decirme, nunca te dejes utilizar porque la gente lo que hace es eso sobre el arte. Entonces, para mí, un elemento, digamos, reparador es entender lo profundamente político, espiritual, como parte de nuestra memoria, que significa todas estas producciones artísticas de nuestros pueblos, y legitimarlo, como todo lo otro, ¿no? Como parte fundamental de la producción de la vida, que es lo que estamos diciendo la gente de colonial. O sea, otra vez vuelvo a la pregunta, ¿qué mundo queremos, no? Entonces el mundo que quiero es que eso sea parte fundamental de nuestra vida, ¿no? Y lo legitimemos como tal. Y en ese sentido, eso nos va a permitir, yo creo, que una mayor fuerza en términos políticos, en términos humanos, ¿no? Que al final es lo que estamos buscando, una humanización de aquello que ha sido deshumanizado históricamente por este sistema, ¿no? Y yo estoy convencida que el arte es una cosa potente, potente, lo he vivido durante 40 años, o tal vez más desde que estaba chiquita, sobre esta posibilidad de la conexión humana que tiene la producción artística, digamos, para hacer nuestra política. Me hace un poco retrotraerme hace un poco menos de un año, cuando acá en Barcelona se dieron las movilizaciones en contra del proceso, bueno, en contra del proceso, no, en contra de la sentencia, eh, por el proceso, ¿no? Lo que aquí se llamó el proceso, que fue todo el proceso, todo el movimiento que derivó en el 1 de octubre del 2017, si mal no recuerdo, en un referéndum de independencia. Y que, bueno, el año pasado en octubre se sentenció, fueron juzgados y puestos ya en cárcel definitiva con sentencia a algunos de los líderes de lo que se llamó el proceso. Me venía a la mente mientras te escuchaba, porque justo estaban comenzando también las movilizaciones en América Latina, y hay un contraste enorme para quien viene o venga de la militancia en América Latina, que haya participado en movilizaciones, etcétera, en cómo se movilizan los pueblos del sur, cómo se moviliza este norte global, porque justo nuestras movilizaciones en el sur están atravesadas por un sentido del arte, están atravesadas por justamente aquello
que diría yo tiene el arte de que te hace detenerte y pone justamente al tocarte lo sensible, evita que puedas mirar a otro lado, frente a en este caso, del arte del que estamos hablando, creo yo, es ese arte que irrumpe en contra de la desigualdad, la violencia, etcétera, ¿no? Es ese arte que te toca justamente porque hace que sea imposible que mires a otro lado. Nuestras movilizaciones, más allá de que los medios de comunicación presentan lo que presentan justamente para desarticularla en las poblaciones, sobre todo medias, que son las que directamente son influidas por estos medios, siempre son alegres, siempre van marcadas por la fiesta, por el arte, como decía, mientras acá lo que veíamos en las calles era una procesión. Y desde la sacralidad ya sabemos lo que se conmemora en las procesiones. Las procesiones van acompañadas de la muerte en el sentido occidental de la muerte, no en el sentido, por ejemplo, yoruba de la ancestralidad. Porque cuando salimos a la calle en América Latina salimos con nuestros ancestros. Aquí el secularismo ha hecho tan difícil una conexión de ese tipo que ni en un momento que parecía o se proponía como tan crucial como lo que ocurriría después de la sentencia, el ánimo en las calles era de funeral y no de salir en protesta, pero en una protesta, digamos, no desde el pesimismo de la razón, para citar a Gramsci, sino desde el optimismo de la voluntad. Creo que tiene esto mucho que ver en el caso del optimismo de la voluntad de los pueblos del sur. Me gustaría un poco que nos conversara sobre ello, que tiene que ver con la voluntad de quien sabe que todas las condiciones para que su cuerpo se reproduzca como ser viviente están puestas en absoluto, digamos, suspenso. Es decir, los pueblos del sur global no pueden debatirse entre el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón, porque primero se les ha negado la razón y segundo, tienen que debatirse justamente con un sistema que les niega permanentemente su voluntad de vivir. Y ahí creo que es donde estaría la potencia, de nuevo conduce el de unos diálogos desde el sur, que nos permitan mirar todas estas experiencias que desde la voluntad de vivir llevan mucha razón, aunque Occidente se las haya pretendido robar en la mayoría de los casos y negar en otros tantos también. No sé Sí. cómo... Es que mientras hablaba me acordaba de una experiencia que yo he tenido con amigas que amo mucho, ¿no? Europeas, y yo siempre veía, bueno, he visto mucha diferencia, pero una en particular a propósito de este tema, y es cómo hay una tendencia a la depresión, ¿no? Y hay una tendencia a la depresión por lo que yo considero cualquier cosa, más allá de que estoy minimizando probablemente los problemas, ¿no? O porque te llegó la menstruación, o porque te llegó, porque no sabes qué hacer, porque tiene 8 opciones y no sabes qué decidir, o sea, y lo he vivido de cerca, he tenido pareja inclusive europea, y eso lo he sentido. Entonces, esto lo relaciono con una relación que tenemos, o sea, ¿cuál es el tipo de relación que tenemos sobre la vida y la muerte? Sobre cuál es la condición material que yo tengo, la seguridad en la vida, lo que tú decías, ¿no? Es decir, la preocupación de una persona migrante, por ejemplo, es conseguir papeles probablemente, ¿no? El otro ya tiene una nacionalidad blanca con un pasaporte que permite irse a todos lados, por tanto son lugares totalmente distintos a propósito de la migración. Y eso tiene efectivamente que ver con la manera en que en esta parte de este sur hacemos nuestras
movilizaciones. Pero fíjate, ahí voy a poner una diferencia. Porque cuando yo llegué a este país, que llegué a Bogotá, Bogotá es una parte bien andina, ¿no? De este sur. Y en general, no todo el mundo, pero la gente se comporta bastante al sentido europeo, fíjate. No es lo mismo una movilización en Quibdó, Chocó, ¿no? Donde está la gente afro, donde lo primero que se saca es un tambor. Sea que se murió a alguien, sea que se va a protestar, sea que se va a bailar, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, internamente a nivel de los países, o sea, si estamos haciendo comparaciones, puedo entender esa comparación entre el sur y el norte, pero yo también quisiera hacer comparaciones en este sur, que hay partes bastante blanqueadas, ¿no? Y si eso te lo pongo en el Caribe, olvídate. O sea, mucho más distinto también, todavía. Yo recuerdo una frase que me gusta mucho de Alice Walker, que dice, el secreto de la alegría, el secreto de la resistencia es la alegría. Y siempre yo he dicho que si a nosotros se nos quita, a nosotros como pueblos, ¿no? Se nos quita la alegría, vamos a morir. Porque como tú dices, nuestras vidas están en suspenso. Sea por lo material, sea por la represión de la policía, sea porque viene el COVID y te dio y te jodiste, porque no hay atención en los hospitales. O sea, siempre estamos en un lugar de suspenso. Por tanto, cada minuto es una cosa para celebrar, ¿no? Es una cuestión para celebrar. Y eso yo creo, pero yo no soy ni psicoanalista, nada de esa vaina, pero, digamos, viviendo mi propia experiencia, yo recuerdo que cuando la primera migración que yo tuve fue en México, DF. Y cuando yo, como nos pasa a todo el mundo, que empieza a extrañar la familia, que empieza a extrañar las amigas, que no sé qué, ¿qué era lo que yo hacía para levantarme ánimo? Bailar, ¿no? Bailar, poner música a todo volumen, que era lo que me sacaba, digamos, de ese lugar, digamos, de esa depresión. Por tanto, yo creo que la fiesta, la risa, tiene que ver con una cosa muy particular de estos pueblos que han sido colonizados, y igual podemos hablar de América Latina y el Caribe, pero puedo hablar también de otros lugares donde eso es fundamental, ¿no? Y aquí, por eso es que el arte es tan importante, ¿no? Y eso, mira, anoche acabo de ver una premiación que había en mi país de premiar a artistas alternativos, que yo me quedé sorprendida de la cosa maravillosa, bella que hay ahí, incluyendo a mi sobrina, obviamente, ¿no? De lo maravilloso que están haciendo todos estos jóvenes, todas estas jóvenes, que muchos de ellos y muchas de ellas están articuladas a movimientos antirracistas, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que ver eso como posibilidad, y más a estas nuevas generaciones, que no es yo que he sido profesora durante tanto tiempo, yo a las nuevas generaciones, el arte, la producción musical es una cosa fundamental, ¿no? En esa posibilidad, digamos, de vivir, porque yo creo que cada vez estamos mucho más complicados. Hay que ver lo que va a implicar, digamos, cuando termine toda esta pandemia, cómo es que nos vamos a subir el ánimo colectivo, digamos. Y yo creo que el arte va a ser fundamental aquí. O sea, va a ser nuestra medicina más allá de la vacuna para poder sobrepasar toda esta mierda que estamos sintiendo, viendo en estos tiempos. Entonces yo sí creo que tiene que ver con eso, con nuestra propia historia, ¿no? De colonización y de resistencia a la vez. Y si no, veamos nuestra historia. O sea, Haití, por ejemplo, que hizo la primera revolución decolonial, que acabó con el sistema esclavista, que acabó con la esclavitud, más allá de que los blancos nunca la reconocieron, ni ahora siquiera. ¿Qué fue lo que convocó una revolución como la revolución haitiana, que acabó con el sistema colonial y la esclavitud? Los tambores y la espiritualidad. O sea, si hay algo que permitió, digamos, la unificación de la gente esclavizada, fueron los tambores. Y eso, yo creo que ahí es que están las claves históricas, que lo vemos todos los días. Mira, lo que está pasando ahora, por ejemplo, por mi casa pasa todos los días. Hoy un grupo de mariachi, mañana un grupo ayer pasó un grupo de estos musicales de la costa, de vallenato, etcétera. ¿Qué te está diciendo eso?
que la gente se está buscando la sobrevivencia material, pero también emocional, a través de las calles y del arte, ¿no? Entonces eso no tienes que estar diciendo algunas cosas por ahí. Por aquí nos escriben, aprovechando para mirar el chat, que la gente ha comenzado a animarse. Sí. Y Mariana Gómez, que nos dice que cabe recordar que las últimas marchas en el país, me imagino que está hablando desde De Colombia, Colombia, sí. fueron rodeadas y estadas por artistas. Claro, o sea, es así. Y es maravilloso lo que está ocurriendo en realidad. Mira, te voy a poner un ejemplo. Antes nosotros éramos la batucada más politizada, digamos, ¿no? Y parte de nuestra estrategia era hablar con los otros batuqueros que habían por ahí. Y yo quiero que hoy tú escuches los discursos, las puestas en escena, digamos, de muchas de las batucadas que hay en Bogotá. Son distintas, hablan de racismo, hablan de sexismo, digamos que no es una cosa que estamos haciendo la revolución, pero eso es lo que permite el arte, ¿no? O sea, yo estoy de verdad convencidísima, lo he vivido en el cuerpo, lo he vivido en las historias, etcétera, y yo creo que eso es fundamental. Y hay una cosa muy importante sobre el tema del arte, que también lo he visto al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, en la academia hay una obsesión por el tema del el cuerpo individual, ¿no? Y yo creo que las producciones últimas que se están haciendo, eso lo veo mucho en estudios culturales, en otras cosas, es el cuerpo. Y el análisis es el cuerpo individual, no un cuerpo en relación social. Y eso tenemos que ponerle atención. O sea, yo creo que esta obsesividad por el cuerpo, que obviamente siempre lo hemos politizado desde que a un negro le dieron un fuetazo en la esclavitud, siempre hemos politizado el cuerpo y yo creo que tiene que ser un objeto de estudio totalmente, pero siento que en los últimos años estamos con ese tema y sobre todo los artistas y las artistas con una obsesión bastante narcisista diría yo, ¿no? Y yo quiero llamar la atención sobre eso porque estamos volviendo, o sea, aquellos que estamos criticando, ¿no? En lógica de colonial, de cómo ese individualismo es parte de esa colonialidad, tenemos que combatirlo. Y yo, por lo menos desde mi curso, siempre le meto caña a ese tema porque me da mucho miedo. Y más ahora que el tema del individualismo se va a disparar. O sea, ahora es el sálvese quien pueda, muy poca gente vamos en una onda de solidaridad. Yo creo que sobre eso, la lógica individualista del arte que se está posicionando otra vez, hay que tenerle, digamos, el ojo puesto sobre eso, ¿no? Bueno, ahí comentaría un poco, me hiciste una suerte de cortocircuito con esto del cuerpo. Yo lo venía teniendo como una suerte de intuición, en el sentido de que tanto ruido sobre el cuerpo y la vuelta al cuerpo no me terminaba de convencer los distintos discursos de la academia, ¿no? Sobre todo porque al final de cuentas me parece que se sigue trabajando desde un binarismo cartesiano, porque además se enuncia desde la tercera persona, es el cuerpo. Así es. Y ahí ya hay un distanciamiento, ¿no? Cuando yo hacía cursos de epistemología, siempre a los estudiantes les ponía un ejemplo por venir de una formación en antropolingüística, que justo tiene que ver con esto de cómo se enuncia el cuerpo desde el posesivo y cuál es el sujeto que enuncia el cuerpo. El cuerpo lo estiramos y de allí a reproducir la lógica liberal, donde básicamente el cuerpo es mi cuerpo, el cuerpo pasa a ser una posesión, y además de pasar a ser una posesión, es una posesión de un sujeto que no está en ninguna parte, porque ese yo que posee el cuerpo es una exterioridad del propio cuerpo al final, de la manera en la que se enuncia, ¿no? Uno siempre ponía el ejemplo, si yo preguntando por el lapicero, decir, yo soy el dueño, yo poseo, este es mi lapicero, y preguntar por quién es el dueño posteriormente del lápiz, la respuesta es básicamente sencilla, es quien lo está sosteniendo con la mano y escribe su posesión. Pero cuando hay alguien que se levanta y dice, este es mi cuerpo, a ver, la pregunta que a mí me viene a la cabeza es, ¿y dónde está
el sujeto que es el dueño del cuerpo? ¿Dónde se ubica? ¿En qué lugar está? Claro. Porque esta vuelta al cuerpo sí nos hace una, si se quiere, nos hace un llamado a aquello de la geopolítica del conocimiento situado, tan discutido en múltiples tradiciones críticas, por ejemplo, en América Latina, en Abya en general, pero al mismo tiempo, como dices tú, no podemos estar tragando todo este individualismo del cuerpo y toda esta carga que nos lleva al final a ese dualismo. Y con respecto a esto que decías del arte y las movilizaciones que han venido dándose, el ejemplo en Colombia, pues pensaba que justamente el arte, se me venía una suerte de invocación con tus palabras, que el arte por aquello que tiene de construir comunidad, es además el vínculo fundamental para combatir este individualismo que se nos viene producto de los dispositivos o de control y de aislamiento social que evidentemente ya están siendo utilizados para profundizar la lógica del individualismo, pongámosle el apellido de neoliberal, ¿no? Y ahí entonces la potencia que en un momento como este puede tener o tiene el arte, no solo porque toca nuestras sensibilidades, justamente toca nuestras sensibilidades no como cuerpos aislados, sino toca nuestras sensibilidades como cuerpos en situación, como vínculos con otros y con otras, y en ese sentido también se convierte de nuevo en una herramienta de lucha en un momento donde se nos viene una extrema Sí. individualización nuevamente. Por Mira, aquí yo hay quiero, en el chat que sí, quería... quiero retomar precisamente lo que dice Reina Saldaña, además de lo que había dicho Mariana Gómez hace un momentito. Ella Vale. dice, de igual manera, estas marchas a través de las cacerolas, los carteles, las voces y resistencia que nos unió a diferentes países de América Latina. Es decir, esta lógica de comunidad que tú estás diciendo no solamente fue a nivel local, ¿no? Eso nos permitió inclusive, digamos, conectarnos a nivel de diferentes lugares en América Latina. Nos permitió ver que las calles son escenarios pedagógicos supremamente importantes. Yo creo que esto es interesante porque yo recuerdo cuando el movimiento estudiantil aquí en Bogotá estuvo, cuando en el momento de la MANE, no me acuerdo en qué momento era, que salió toda esta producción artística de muchos jóvenes, ya Chile, por ejemplo, había tenido una experiencia interesantísima con el movimiento estudiantil a partir de la creación, digamos, de diferentes creaciones artísticas. De hecho, hay un video muy interesante que recoge esto, ¿no? Entonces, Reina, totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que evidentemente eso nos conecta más allá de esta lógica de estados nacionales que yo creo que tenemos pues, que seguir, ¿no? Digamos, apoyándonos en ese sentido. Creo que hay otras preguntas. Sí, Angeline Justo nos dice que en medio de este furor artístico por lo latino migrante, ¿cómo hacer para usar simbolismos de nuestros territorios sin folclorizarlos o banalizarlos? O incluso quienes puedan usar estos símbolos para sus expresiones artísticas sin apropiarse de ellos. Dice, hablamos en contextos de marchas y manifestaciones callejeras donde hay un gran espacio de visibilización. Sí, eso es un tema que nosotros en la batucada hemos discutido mucho con el tema de los tambores. O sea, quienes tocamos en la batucada, la mayoría es blanca, mestiza o mestiza, yo diría más. Y una de las reflexiones que hemos hecho es sobre qué significa que esos cuerpos, ¿no? A propósito del tema, llevemos los tambores. Esto no es un tema acabado porque también hay que ver cada lugar, pero como colectiva sí hemos estudiado el tema del tambor y además siempre decimos, digamos, que es un reconocimiento a la resistencia de los pueblos afros, en este caso, ¿no? Este tipo de tambor, porque sabemos que otras culturas han tenido, digamos, otros, pero
Yo lo que creo es que hay que visibilizar el reconocimiento, ¿no? Para mí es la primera entrada para hacer eso. Ahora, yo creo que también nos tenemos que cuidar sobre la facilidad que muchas veces hacemos con folclorizar las cosas. O sea, si tú no tienes y no te interesa el significado, digamos, de ciertas músicas, de ciertas creaciones, ¿no? Pues búscate otra manera de hacerlo. O sea, ¿por qué es que siempre tenemos que insistir? Y eso tiene que ver con lo que yo planteo de la antropología de la dominación, ¿no? ¿Por qué es que en general la gente blanca, la gente académica va y estudia indios y negros? ¿Por qué no se estudia a sí mismo? ¿Por qué no estudia, digamos, cómo funcionan los sistemas de dominación a partir de las élites, que es lo que yo en general hago? Porque si no vamos a seguir tomando como objeto a aquellos y aquellas pueblos nuestros y quienes son sus sujetos como eso, como folclore o banalizarlo. Entonces yo creo que ahí, primero, un momento de reconocimiento, hay que hacerlo públicamente además, ¿no? Para que no sea una lógica de apropiación cultural, que es otro tema, ¿no? Que nos compete muchísimo a quienes también estamos en el arte, ¿no? ¿Quién se apropia de quién? Y ahora yo creo que hay una tendencia, digamos, por un lado, sí valorizar ciertas producciones culturales y artísticas, pero al mismo tiempo convertir eso en lógica del mercado. Eso lo estamos viendo en todo el tiempo. Hay apropiación epistemológica, hay apropiación cultural, etcétera. Y sobre eso hay que estar súper atentos y sobre todo quienes estamos creando, denunciar cuando hay una apropiación cultural, porque ya la gente no se queda callada por suerte, ¿no? Ya no está naturalizando ese tipo de cosas. Y eso sería, digamos, en relación a esa pregunta. Y Ronnie Luz, desde Margarita, desde la isla de Margarita, en Venezuela, pregunta que si es posible que tejiendo redes de apoyo en ese sur global avancemos a legitimar el arte y alcanzar el mundo que queremos. Totalmente, estoy convencida. O sea, yo creo que eso es fundamental. Más allá de que tampoco la masividad, digamos, garantiza la transformación social, yo sí creo que si somos más, es mejor la cosa. No, porque esto no es fácil, esto es una lucha que, como decíamos, significaría, digamos, una reparación en muchos términos, ¿no? En el arte, en lo material, en la epistemología, y eso no es sencillo. Y lo sabemos quienes tenemos más tiempo en esto. Así que, Ronnie, Luz, yo sí creo que tenemos que hacer eso. Y hoy más que nunca. Yo creo que es una cosa urgente. Que tenemos. Siempre lo han hecho los pueblos, ¿no? Pero hoy más que nunca yo creo que es fundamental hacer eso. Y Angeline nos vuelve a preguntar y dice, ¿cómo hacer frente a las voces críticas de Latinoamérica que no ven el arte como una forma de lucha política? Pues enfrentándoles, o sea, diciéndoselo, si no lo entienden, pues, ¿no? Yo creo que también por ejemplo, la formación política es muy importante. Siempre he dicho que esa separación que se ha hecho entre conocimiento y el activismo político, eso no tiene sentido. Eso nos llevó la colonialidad, ¿no? A pensar que estas son las activistas, aquellas son las académicas, no sé qué, yo no creo mucho en eso. Obviamente son espacios distintos, pero creo que los movimientos sociales tienen una responsabilidad con formar políticamente a sus propios movimientos, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros tenemos una experiencia maravillosa en República Dominicana con la Escuela de Calalú Danza, que hicimos toda la metodología en una escuela de colonial, inclusive para que los chicos y chicas jóvenes, era dirigido a jóvenes y a niñas y a niños, entendieran lo que es la colonialidad, ese concepto tan académico, ¿no? Tan pesado muchas veces, no sé qué. Pues se lo explicamos cómo, a través de la danza, del teatro, de la fotografía, etcétera. Eso es lo que hay que hacer. O sea, modos de hacer y crear conocimiento para que la gente entienda. Entonces, y no es porque la gente es bruta, sino porque no tiene, digamos, otros referentes que no sean lo que tienen en ese sentido. Entonces, yo creo que en la medida de que las experiencias nos vayan mostrando cómo el arte es fundamental
para alcanzar ese mundo que queremos, la gente se va a convencer, ¿no? Como estamos convencidas, mucha gente que lo estamos haciendo desde hace mucho tiempo. Sí, por ahora hay una pregunta más y a partir de lo que has dicho, te agregaría una, una segunda pregunta. Por aquí nos dice, subir un poco, se me bajó. Josefina Rodríguez, que te pido que profundices un poco en torno a la diferencia entre el cuerpo como algo social antes que Sí. algo individual, ¿no? Y si quieres, bueno, mm, vamos con esta pregunta y después hacemos la siguiente. Sí, yo lo que digo es que a veces perdemos la noción de lo que es un cuerpo, ¿no? Además de lo que tú dices, digamos, de situarlo racialmente, sexualmente, en términos de clase, o sea, todos los cuerpos tenemos un lugar. Pero a lo que yo me refiero es que hay una insistencia en los últimos años, y lo puedo ver, por ejemplo, con mis estudiantes, no, con las y los estudiantes que forman parte de mi clase, de la clase que yo doy, sobre esta vaina obsesiva de estudiar el cuerpo. Y en general, estudian su cuerpo, ¿no? Mi cuerpo. Y yo lo que creo es que hay una tendencia bastante, como decía antes, bastante narcisista, porque ningún cuerpo puede ser explicado si no es en relación a otros. Y a mí, yo prefiero más que el cuerpo hablar de relaciones sociales. O sea, la esclavitud. Es decir, yo puedo hacer una cosa inductiva, ¿no? Puedo estudiar la experiencia que yo tengo o la experiencia, por ejemplo, que tuvo una persona esclavizada para entender el sistema esclavista, ¿no? Lo puedo hacer. Yo no estoy diciendo que no. Y de hecho, sobre todo la gente negra, la gente indígena, sus cuerpos han sido desaparecidos. Es decir, también la individualidad, porque ¿quiénes son en general los que fomentan este narcisismo? Son gente que tienen privilegios de raza, de clase, de sexo, de sexualidad, ¿no? O sea, la gente, en general tú no oyes la gente afro, activista o de la academia hablando del cuerpo 24 horas. Yo eso lo escucho de la gente muy blanca, de las feministas blancas, etcétera, porque es verse el ombligo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la gente indígena y la gente en general vive en comunidad, ¿no? Es cierto que también la lógica del racismo pierde la lógica de la individualidad, pero el referente de estar siempre en lógica de comunidad hace pensar un cuerpo social que incluye el de esa persona, pero no solamente el cuerpo de esa persona. Entonces, cuando yo me refiero a cuerpos sociales, es que cada vez más tenemos que poner la atención a cómo se generan ese tipo de relaciones, ¿no? De relaciones sociales que no nos lleve, digamos, a esta lógica de pensar solamente que tenemos que vernos el ombligo. O sea, yo de verdad en los últimos años estoy harta de escuchar este discurso del cuerpo, del yo, del cuerpo, del yo, de una manera, y estoy hablando entre el movimiento social, activista, feminista. ¿Mm? Y estoy hablando de estudios culturales, y estoy hablando, o sea, es ahí que yo lo escucho. Entonces, a eso que quiero un poco, a eso era que me refería, digamos, en ese sentido. Sí, la otra pregunta que tenía que ver con lo que hablabas en el anterior comentario en torno a cómo llevar, entre comillas, ¿no? Cómo producir conocimiento con estos colectivos con estos colectivos que no están tan politizados, etcétera, para politizarlos. Digo, por ejemplo, un poco, tu comentario me venía a la mente cierto, que yo califico como cierto paternalismo que hay desde cierta izquierda y yo diría blanca, eh, que sería un equivalente también en el feminismo blanco, creo yo, en torno a temas como los que propone y luchas como las que están atravesando lo de colonial, en torno a que se supone que son
conceptos, nociones muy complejas para que se entiendan, y entonces hay que desacralizarlas, bajarlas de los pedestales, etc. Cuando creo que, al contrario, justamente plantear que son nociones que están en pedestales es lo que lo coloca en pedestales. Siempre me ha parecido que conversar sobre racialización, conversar sobre discriminación, etcétera, con aquellos que hemos y que sistemáticamente vivimos la racialización, no necesita de mayor explicación, ¿no? Como dice un amigo, no es lo mismo hablar del racismo que vivirlo, no es lo mismo hablar del racismo que sentirlo. No se trata de producir un conocimiento, digamos, o de aplanar categorías para que los entienda aquel pobre o aquella pobre comunidad que no ha tenido referentes teóricos o no ha podido ir a la academia o no ha tenido la posibilidad de que llegara un académico al barrio y le diera con la luz, le llevara la luz de las categorías descoloniales y críticas con las cuales va a luchar, ¿no? Hay gente que puede explicar en sus propias palabras lo que el racismo significa, que cuando uno llega con la decolonialidad de la mano, al final dicen, ah, bueno, sí, tú lo llamas colonialidad, pero nosotros tenemos siglos viviéndolo aquí en esta comunidad y bueno, hasta que viniste tú le pusiste ese nombre. O como cualquier otro nombre que le podamos, con el que podamos tratar de describir las dinámicas de despojo, desposesión, de desigualdad, etcétera, ¿no? Que hay mucho, lo digo porque hay mucho de este tipo de paternalismo en la izquierda blanca, en el feminismo blanco ocurre también, de minorizar las capacidades que tienen aquellos que en su vida cotidiana luchan contra estos sistemas de opresiones sin necesitar, primero, ni una noción que venga de la academia y segundo, mucho menos de alguien que venga a explicarles lo que es la opresión y lo que es las opresiones que viven con alguna palabra nueva. Sí, no solo. Sí, sí, yo creo que ya además, perdón, José, pero las feministas negras hace tiempo que dijimos que la experiencia es una fuente del conocimiento. Y es lo que muchos decoloniales académicos no acaban de entender, ¿no? Es decir, parte de la epistemología decolonial, más allá de las categorías, lo han hecho los pueblos. ¿Entiendes? O sea, esa forma de entender de dónde vino la vaina, cómo fue, etcétera. Hace tiempo que están diciendo nuestros pueblos, nuestras ancestras, lo han vivido en carne propia, etcétera. Por tanto, es una fuente de conocimiento. Claro, eso no garantiza, porque ahí viene la otra parte, de que toda la persona que tiene la opresión o sufre la opresión tiene la conciencia de la opresión. Tampoco. O sea, nos vamos a ir al otro extremo porque si no ya hubiéramos ganado la batalla, diría yo, ¿no? Yo lo que digo es, porque también no me gusta esas posiciones que dicen que las personas, pon tú, empobrecidas, que no han tenido acceso a la academia, no tienen posibilidad de entender las categorías. Y yo creo que también es interesante. El ejemplo que te acabo de poner, por ejemplo, en República Dominicana, donde con niños, niñas, jóvenes, a través del arte, ¿no? Le explica, o sea, ellas mismas llegaran a la conclusión en términos de racionalidad, ¿no? Lo que eso significaba y después le decíamos, ¿saben qué? Fulanito dijo que eso se llama colonialidad, ¿no? Porque yo sí creo que es importante, sobre todo en el pensamiento crítico, ¿no? En relación, digamos, digamos, cómo construimos colectivamente pensamiento crítico, y es tomando esos saberes, bueno, otra gente le va a llamar diálogo de saber y todo lo que ya sabemos, ¿no? Tomando esos saberes que la gente tiene con otros saberes y ver cuáles son, de dónde vino. Por eso a mí me encanta hacer la genealogía de las palabras, ¿no? ¿De dónde vino esa vaina? ¿De dónde fue que Quijano se sacó ese concepto? ¿De dónde fue que María Lugones dijo tal cosa? O sea, ¿por qué lo dice? Hay que situar también la categoría. Y yo creo que es importante también hacer digamos, ¿cómo diría yo? Esas direcciones múltiples, ¿no?
de reconocer por un lado y además, no solamente reconocerlo, sino elevarlo a la categoría de teoría. Porque esa es otra. Mucha gente de colonial se basa, ay sí, los conocimientos del Tata X, Y o Z, pero eso no lo reconoce como teoría. Teoría es lo que dice Quijano, teoría es lo que dice Dussel, ¿no? Entonces, esa parte, digamos, de la producción del conocimiento que tiene que ver con lo que decíamos del arte hace un momentito. O sea, ¿qué es arte? Entonces, preguntémonos qué es teoría, que no es más que una manera que la gente usa para explicar la realidad. Bueno, pues la gente está haciendo teoría 24 horas, pero ¿cómo eso lo legitimamos? ¿No? En nuestro movimiento, en la academia, en todo eso. Sí, esa es la gran pregunta, creo yo, en términos tanto del arte como del conocimiento, ¿no? Ya decía, Claro. pues, en Boaventura, en uno de sus últimos textos sobre epistemología del sur, decía que la epistemología es básicamente algo así como el discurso sobre el conocimiento que es legítimo. Y la pregunta, Claro. como bien la has hecho tú, es en torno a quién define cuál es la legitimidad o el marco de legitimidad para entender que Exactamente. algo es o no teoría, que algo es o no arte, y creo que en parte también es las disputas en las que estamos. Así es. Sí, ahí, bueno, ya vamos terminando esta sesión de diálogos culturales del Sur con la compañera Ochi. De nuevo, darte las gracias. Para nosotros se nos ha ido el tiempo muy rápido, aunque suele eso decirse como en un lugar común, pero realmente ha sido muy rápida. Agradecidos y agradecidas porque te tomaras este tiempo para conversar con nosotros. Ahora dejo a la compañera Carolina que va a cerrar un poco, va a cerrar eh, la sesión de hoy. Gracias, José. La verdad que me ha encantado. Además, este tema me encanta. Creo que tenemos que darle más centralidad en nuestra política, en nuestros pensamientos, y es fundamental. Yo creo que el arte es una cosa de verdad. Cuando decimos esa cosa que queremos construir el mundo posible, bueno, yo creo que el arte va a ser central para construirlo. Así que muchas gracias por la invitación y a todas las personas que están conectadas, gracias por la escucha también. Bueno, sumarme a los agradecimientos básicamente me ha emocionado realmente escucharte porque creo que va totalmente en conjunción con lo que nosotros queremos hacer desde el espacio, desde el colectivo. Nosotros estamos trabajando ya hace 4 años, como puedes leer en la parte de atrás de José, en un espacio que utilice el arte aplicado a una transformación social. Y eso va más allá de un cliché de que ahora se usa la transformación para todo, sino que tiene que ver realmente con aplicarlo a ser unas promotoras o promover o aportar en algo hacia la conciencia crítica realmente, justamente todos estos temas que estabas comentando. Y nosotras, sí es cierto, hacemos danza, hacemos teatro, hacemos todo esto, pero no es que seamos una academia de danza, una academia de teatro donde la gente va a buscar su título, su certificación. Lo que generamos es una comunidad de personas que se encuentran, que comparten un espacio a través del arte, pero para sacar y extraer de ahí otro tipo de conocimiento, justamente crearlo juntas, y además, sobre todo, una cosa que intentamos hacer mucho es vincularnos en el territorio, en la calle. Una compañera ahí lo decía en el chat, esto de utilizar las calles como escenario pedagógico, me parece que no puede definir mejor lo que intentamos Así hacer. es. Entonces, todas tus palabras eran realmente vente a la tregua. Pues muy bien, Encantada me de encanta pues. Así que nada, muchas gracias. Bueno, muy bien, se cuidan mucho. Gracias. Dale un fuerte abrazo. Igual para todos. Chao. ¿No? Chao, gracias.